Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, yo sé que ya casi se nos acaba el mes de enero, pero feliz año. Sí, aquí en la iglesia lo decimos todo el mes de enero, porque hay algunos que hasta hoy los estoy viendo desde que comenzó el año. Antes de pasar a la palabra, déjenme solo ampliar un poquito porque he tenido varias preguntas. Lo que en algún momento se llamó nuestra residencia pastoral, es un tiempo de estudio donde vamos a pasar, como lo acaban de ver, 18 meses estudiando la palabra. Le cambiamos el nombre, no es residencia pastoral porque la realidad es que no es residencia, ni tampoco es solo para pastores, es para todo aquel que quiere crecer, que quiere profundizar en el conocimiento de la palabra, que quiere servir a otro nivel. Ahora, algunos dicen, ¿y por qué el costo y todo esto? Yo lo que los invito es, si a ti te interesa, ven el lunes 26. Ese día vamos a dar bien detallada toda la información para que sepas también a qué te estás comprometiendo. Y entonces ahí vas a entender no solo bien de qué se trata, sino también ya vamos a hablar del compromiso, de lo que vamos a estar viendo, el contenido, 14 libros que vamos a estar estudiando. En fin, va a ser una increíble bendición. Pero otra vez, estamos comenzando el año y ya sea inscribiéndote a nuestro, así se va a llamar, Instituto Bíblico de Formación Integral. Así tiene nombre, suena formal, ¿verdad? Suena así, bonito, así le vamos a llamar, y de verdad va a ser un tiempo donde genuinamente vamos a estar siendo formados integralmente en temas de liderazgo, cómo estudiar la palabra, en temas de doctrina y de teología, en conocer profundamente el evangelio, en escatología. O sea, vamos a ver de todo en ese tiempo. Así que de verdad va a ser un buen tiempo. Pero, como ustedes ya lo saben, pues a principios de año, y todavía estamos en enero otra vez, generalmente la gente viene con fuerzas renovadas y con ánimo de hacer nuevas cosas o de hacer viejas cosas, pero hacerlas bien. Y una de esas cosas que muchos a principio de año quieren hacer, y de verdad bendecimos eso porque es un buen deseo, es que muchos a principio de año dicen: yo quiero acercarme a Dios. Ahora, hemos visto esto, y lo he dicho cada semana y lo voy a seguir repitiendo. Hemos visto que esto se da quizás en 3 diferentes niveles para personas que están en 3 diferentes lugares. Hay algunos que quieren acercarse a Dios porque están lejos. O sea, se apartaron, se fueron a dar una su vuelta por el mundo, un su colazo por el mundo, y estando ahí como el hijo pródigo, quizás comiendo entre los cerdos, de repente dicen: voy a regresar a la casa de mi padre. Y este principio de año es el tiempo para regresar, para dar pasos de regreso a una relación con Dios. Hay otros que han estado aquí, no se han ido, han estado presentes, pero de alguna manera se siente como seco, como aburrido. Perdieron la pasión, perdieron el fuego, perdieron el gozo, perdieron el primer amor. Y tal vez una de las cosas que quieren hacer este año es decir: quiero seguir estando aquí, pero con gozo, quiero recuperar el fuego de lo que yo antes sentía. Y hay otros que dicen: no, amén, yo estoy aquí, estoy en fuego para el Señor, estoy en mi primer amor, pero quiero, precisamente porque estoy en mi primer amor, quiero más. Bueno, esta serie se trata de eso, porque nosotros creemos que es Dios el que ha puesto en nosotros tanto el querer, ese querer. Es más, miren lo que dice en Filipenses capítulo número 2 y versículo número 13. En Filipenses 2:13 dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. O sea, ese deseo de acercarte a Dios lo produjo Dios. Ese deseo de acercarte a Dios lo puso Dios ahí. Pero Dios no solo pone el deseo, Dios también da las herramientas para lograr alcanzar lo que Él puso en tu corazón alcanzar. Y es que Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y miren, si Dios puso el querer, nosotros como iglesia simplemente queremos ser parte de ese hacer. ¿Cómo? Dándoles herramientas o pasos que nos ayuden a hacer cosas reales y prácticas que en serio nos acerquen a Dios, para que cumplamos el deseo de quiero acercarme más a Dios. Y hasta ahorita hemos visto 2 herramientas, hoy nos toca la tercera, pero 2 herramientas sencillas. ¿Y saben qué? 2 herramientas que son la misma para el que está lejos, para el que está aquí pero está seco, o para el que está aquí y quiere más. La primera era simplemente congregarnos.
Simplemente venir, simplemente estar aquí, simplemente, o como lo vimos ese día, vimos la historia del hijo pródigo, entrar a la fiesta. Porque saben, y esta es la parte de la historia que a veces pasamos por alto. Cuando el hijo regresa, se abraza con el padre y él le pide perdón y el padre lo recibe y hay un momento increíble. Pero no se queda eternamente abrazado al cuello de su padre. Eventualmente el padre le dice: preparé una fiesta para ti. Entra con mi familia, entra con mi pueblo. Porque sabes, restaurar tu relación con Dios, tu relación vertical, tu relación con tu padre, también tiene una implicación de restaurar una relación con su pueblo, con su familia y con tus hermanos y con tu iglesia. Y lo vimos, el hijo mayor que ahí estaba y ahí se había quedado, pero se había quedado amargado. La respuesta fue la misma: hijo, entra a la fiesta. Pasa con los demás, recordate de disfrutar con ellos. Y entonces el primer paso dijimos: no lo compliques, solo ven. Está aquí, participa. Pero dijimos: venir no es lo mismo que congregarnos. Así que ven y participa. Ven y abre tu corazón. Ven y está dispuesto a compartir con otros y a dejar que otros compartan contigo. Eso fue lo primero. Lo segundo, dijimos que aun cuando a veces hay muchos buenos deseos y muchas buenas obras aún, y comenzamos a dar pasos, si esos pasos no están dirigidos, si esos pasos no tienen instrucción, pueden ser o dispersos de tal manera que no vemos fruto, o simplemente se pueden quedar en buenas intenciones o en una obediencia, como lo dijimos, a nuestra manera. Y vimos la historia de un rey. Un rey que desde los 8 años comenzó a reinar y a los 16 comenzó a buscar al Señor y a los 20 comenzó a hacer reformas en el pueblo y a los 26 está remodelando el templo y encuentran lo que les faltaba: la Biblia. Encuentran la ley, encuentran la palabra de Dios y vimos que eso era lo que les faltaba. Y así que la semana pasada dimos no un reto de lectura bíblica, dimos un programa para volver a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo van con su lectura? Hasta hoy deberíamos de ir por Marcos, capítulo número 6. Hoy nos toca el 7. Y dijimos, no les vamos a pedir que lean la Biblia entera así de un día para otro. Dijimos, un capítulo diario, uno. Y si te atrasas, no te pongas al día. Al final del mes van a haber 3 días libres para que nos pongamos al día y todos. Un capítulo diario y una pregunta, preguntándole realmente al Señor: ¿cómo veo a Jesús? ¿Qué aprendo de Jesús en esto? Y una oración que es: gracias, Señor, por lo que aprendí de ti en esto. Y saben, es chilerísimo, lo hemos estado haciendo en familia. Y hemos sentado a nuestros hijos ahí. Y Ian, uno de mis hijos, es increíble porque él es el que: papá. Porque yo comienzo ya a las 9:30, yo comienzo: bueno, cama, todos apagados, ya me urge que se vayan. Y él: papá, no hemos leído la Biblia. No hemos leído la Biblia. Y yo, que soy el pastor que debería de motivarlo, así como: vengan a leer la Biblia, vamos. Y ha sido increíble y me llamó la atención. ¿Fue el jueves o el viernes? No me recuerdo, el jueves o el viernes, cuando Jesús sana al endemoniado gadareno. Y el endemoniado gadareno le dice: quiero seguirte. Él le dice: no, andate a tu casa. Y fue increíble ver la cara de mis hijos. Solo así paréntesis, la cara de mis hijos cuando les digo: ¿por qué creen que Jesús no lo dejó seguirlo, sino lo mandó a su casa? Y todos: ay, no sé. Les digo: ¿por qué? Y les dije: porque esa reunión familiar, es más importante que esto, lo que pasa los domingos. No lo podían creer. ¿En serio, papá? Sí, les digo, ustedes son más importantes que toda la iglesia. Los amo a toda la iglesia, pero... Y fue increíble ir descubriendo todo eso. Ahora, esta semana, ya entrando a esta semana, vamos a ver un tema que en ese proceso de regresar al Señor, o en ese proceso de conocer al Señor, o de acercarme al Señor, quizás puede sonar un poquito extraño, porque puede sonar como el paso que doy cuando ya regresé. Pero no, es un proceso, es un paso que damos también en el proceso de regresar o de acercarme. Y es increíble cómo Dios lo usa. Cómo Dios usa esto en ese proceso de reconciliarnos, de acercarnos, de conocerle más, de crecer en Él. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es el tema del servicio. Y déjenme darles solo un ejemplo antes de pasar a la palabra, porque todos los años la mayoría de empresas, y la empresa de mi familia lo hace igual, la mayoría de empresas a final de año tienen el famoso convivio. ¿Sí?
Y ahora, generalmente los convivios es un tiempo para consentir a las personas que trabajan, para que se trate de ellos, para darles pues, regalos, fiesta, un tiempo divertido y decirles, hey, los amamos, ustedes son importantes. Y la verdad es que es un tiempo chilerísimo. Pero hace algunos años, y para esto mi papá no me recuerda hace cuántos años fue, ya fue hace algún tiempo. Hace algunos años la empresa decidió hacer un convivio diferente. Y en lugar de dar música y regalos y diversión, agarraron a todos y los llevaron a Funda Niños, al orfanato, al hogar de niños. Y en lugar de ellos recibir regalos, ellos llevaron regalos. Y ellos llevaron la fiesta, y ellos llevaron la diversión. Entonces, en lugar de ser un día de demen, se volvió en un día donde vamos a dar. ¿Sí? En lugar de ser un día de enfocarse en recibir, se enfocaron en dar y en servir. Y me recuerdo, yo no estaba ahí, pero me recuerdo que mi papá me contó que uno de ellos se le acercó y le dijo, ¡ala! Es que este es el mejor día de mi vida. Y uno dice, ¡qué interesante! Y saben, historias como estas siempre nos sorprenden, tanto a los testigos como a los participantes, pero la realidad es que son bastante comunes estas historias. Yo he oído historias de ateos, personas que no creen en Dios, que un amigo los invitó y les dijo, mira, vamos, acompáñame, vamos a ir a servir. No hombre, vamos a ir a construir una casa. Vos no tenés que hacer nada, vas a clavar un martillo y vas a clavar ahí clavos y vas a ayudar a construir. Y personas que no querían nada con Dios, después de ir a poner láminas y clavar madera, regresan diciendo, y aquí tal vez hay algo. Aquí tal vez hay algo. Y esa sola experiencia es lo suficiente como para abrir su corazón a la posibilidad de algo. He oído gente que estaba apartada del Señor y de repente alguien le dice, acompáñame a servir. No hombre, yo a la iglesia es que ahorita no hombre, vamos a ir a dar comida. Y lo único que tenés que hacer es servir el plato de comida. Y esa servida del plato de comida fue la puerta que Dios usó para que comenzaran a regresar a Él. Ahora, el problema es que muchos a la hora de pensar en servicio se traban. Se traban porque de alguna manera tienen conceptos equivocados. Y el más grande de ellos es, yo tengo que estar al 100% espiritualmente hablando para entonces poder servir. Y el problema es que muchas veces no lo estamos. Recuérdense, están los que están lejos, los que están enfriados, ¿sí? Y entonces creen que tienen que estar al 100%, pero tal vez están lejos, tal vez están en pecado. La culpa los invade, los atormenta y los estorba. El cansancio los estorba y entonces no lo hacen, ¿sí? O hay gente que dice, no, es que seguro me van a pedir que yo hable, que predique, que haga algo. Y ese sí de verdad no es mi don. O hay otros que dicen, es que yo ya estoy involucrado en otras cosas. Entonces pensar en servir, no voy a cambiar de enfoque, no se da la libertad de cambiar el enfoque. Sin embargo, otra vez, cuando alguien se da esa libertad y da ese paso, Dios usa ese paso de servir como una herramienta increíble en su proceso de crecimiento, en su proceso de restauración o en su proceso de simplemente ser lleno del Señor. Y hay una historia en la Biblia. Y me encanta esta historia. Hay una historia en los evangelios. Y es la historia de uno de mis personajes favoritos en toda la Biblia. Porque es la historia de la restauración del apóstol Pedro. Y les digo, es de mis personajes favoritos porque Pedro es como yo, él se tira al agua antes de preguntar qué onda, ¿verdad? Y después tiene que pedir perdón muchas veces. Pero me encanta porque Pedro es restaurado a través del servicio. Y me encanta porque Pedro puede servir y se le invita a servir a pesar de que acaba de negar a Jesús. Y me encanta esta historia porque es una historia, y espero que si hago bien mi trabajo, nos habla a todos. Nos habla a todos, estemos donde estemos en nuestro caminar como creyentes. Así que les voy a contar la historia del apóstol Pedro, pero déjenme retroceder hasta el principio, porque hay datos interesantes. La historia de Pedro comienza en Lucas capítulo 5, y no lo vamos a leer, se los voy a contar. Pedro es un pescador, trabaja en una empresa familiar, ¿sí? Y está pescando. Y Jesús de repente un día él está pescando, pasaron toda la noche sin pescar, está a la orilla del lago y se aparece Jesús con una multitud que lo sigue. Jesús está predicando, la gente lo aprieta, ya lo van a echar casi que al agua. Y entonces
Jesús se acerca con Pedro y le dice: ¿me prestarías tu barca para yo subirme en ella, apartarme un poquito de la gente para que me puedan oír? Y bueno, Pedro le presta la barca, predica desde ahí y dice que Jesús predicaba a la multitud desde la barca. Ahora, después de esto, en lo que parecería un acto de gratitud, aunque la Biblia no lo describe así, pero parecería ser un acto de gratitud, Jesús termina de predicar regresa con Pedro y le dice a Pedro: Pedro, ahora anda a pescar otra vez. Y Pedro dice: Señor, hemos estado pescando toda la noche, no hemos pescado nada, no hemos dormido, estamos cansados. Si no lavamos las redes, se van a echar a perder. Como que era casi que Pedro diciendo: vos sos predicador, predica, yo soy pescador, me dedico a pescar, yo sé lo que estoy haciendo. Sin embargo, Pedro decide creerle, ¿sí? Decide creerle y se va mar adentro. Y cuando están ahí pasa la famosa pesca milagrosa. Jalan tantos pescados que tienen que llamar a otros, y dice que las redes se rompían, la barca se estaba hundiendo, y cuando regresan, Pedro, en un acto muy interesante, dicen que se postra ante Jesús y le dice: apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y Jesús, en lugar de decir: pues sí, sos un hombre pecador, me voy, lo invita a seguirle. Y dice que Pedro dejó todo e inmediatamente le seguía. Y comienza a caminar con Jesús 3 años y medio en su ministerio, caminando con Él, comiendo con Él, viviendo con Él. Y al final de su ministerio, cuando ya Jesús está por ser crucificado, Jesús agarra a sus discípulos y agarra particularmente a Pedro y le dice: hey, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro se las lleva de superhéroe. Sí. De superhéroe de la fe le dice: Señor, de ninguna manera, yo a la muerte contigo, jamás te voy a negar. Y sin embargo, cuando ya la cosa se pone peluda, vienen y de repente comienza a negarlo una, lo niega la segunda, lo niega la tercera y canta el gallo. Algunos creen que no era un gallo kikiriki, sino que era una trompeta que señalizaba el final de la noche, que era la trompeta del gallo, le llamaban. Pero sea como sea, cuando suena eso, uno de los evangelios nos narra que Jesús voltea a ver a Pedro, así como quien dice: ¿ya viste? Y es terrible, aquel hombre que acababa de decir: Señor, yo hasta la muerte, yo jamás te voy a negar, lo acaba de negar no una, no dos, sino 3 veces. Y después de eso, Jesús es crucificado, Jesús es sepultado, Jesús resucita. Y Jesús se le aparece a ellos. Y Pedro y los otros, ya después de que Jesús resucitó, regresan a pescar. Ahí vamos a comenzar nuestra historia el día de hoy, ¿sí? Y cuando terminan de pescar, Jesús le pregunta a Pedro, no una, no dos, sino 3 veces también: Pedro, ¿me amas? Ahí vamos a terminar hoy. Ahí vamos a terminar el día de hoy, ¿sí? Ahora, ¿saben qué es lo que me gusta de esta historia? Es que nos habla a todos en diferentes lugares. Porque algunos, quizás como Pedro, han fallado y se sienten avergonzados. Pecaron, hicieron lo que dijeron que nunca iban a hacer, se apartaron, se sienten avergonzados, regresaron a pescar porque era lo que conocían, regresaron a su vieja manera de vivir. Otros quizás están trabajando, están sirviendo, y lo vamos a ver en un momentito. Sí, quizás esa vergüenza nos aleja a nuestra antigua vida, o estamos trabajando y no vemos al Señor. Pero Jesús busca a Pedro ahí donde está y comienza un camino, un proceso de restauración en la vida de Pedro. Ahora, ya con eso en mente, Juan capítulo número 21, Evangelio de Juan capítulo número 21, vamos a ver esta historia, cómo comienza. Juan capítulo número 21, versículo número 1, y dice así, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Ese otra vez es que esta es la 3ª vez que Jesús se les aparece después de haber resucitado. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora,
Seamos honestos, ¿sí? No, esto no nos dice que Pedro perdió la fe, que Pedro se estaba alejando. No es completamente claro si él regresó a pescar porque dijo, bueno, pues ya no salió nada con esto, regreso a mi antigua vida. O regresó a pescar porque tenía hambre y era una forma de comer. No es completamente claro. Sí. No sabemos si simplemente estaban aburridos porque no estaba claro cuál era el siguiente paso. Y entonces vamos a pescar, o era un paso muy simbólico y muy intencional de Pedro regresando a su vieja vida. No está claro, pero creo que el que la Biblia lo narre explícitamente, y esta ya es mi interpretación, y el saber que el pescar era una parte arraigada de la identidad de quién era Pedro, de quién él había sido, me hace pensar que sí, esto quizás sí es un regresar a su antigua vida. Pero reconozco, estoy quizás especulando. Pero lo curioso es que en ese punto Jesús ya había resucitado. Ellos ya lo habían visto, ya se les había aparecido. O sea, Pedro no está regresando ahí porque, bueno, mataron al Señor y a ver qué pasa. No, ya lo vieron, ya resucitó. Y aún así, pareciera como que hay cierto retroceso. Y se vale preguntar, y déjenme preguntar, ¿cómo creen ustedes? Que tal vez, de hecho en el capítulo 20, un capítulo antes, Jesús se encuentra con Pedro y con sus discípulos. Pero ¿cómo creen ustedes que fue ese primer encuentro? ¿Cómo creen ustedes que se había sentido Pedro la primera vez que vio a Jesús después de resucitar, a la luz de todo lo que había pasado? O sea, yo te negué, después te crucificaron, ya no te vi, de repente te vuelvo a ver. ¿Cómo creen que fue ese encuentro? Solo imagínenselo por un momentito. ¿Será que hubieron miradas así como que, Señor, qué onda? ¿Será que en este momento Pedro perdieron todos la fe? O quizás solo pues no había claridad de cuál era el siguiente paso y cuál era el llamado. ¿Será que este era un paréntesis en el ministerio de ellos y su llamado? ¿O se habían desviado de este? No sé, pero sea como sea, no quiero que perdamos varios detalles. Primero, miren esto. El desánimo, y asumamos que estaban desanimados, es contagioso. Pedro se regresó a su vieja manera, pero no fue solo. Se jaló como a 6 en el camino, ¿sí? ¿O no? Es contagioso, pero la fe también. Como lo vamos a ver en un momentito. Y Jesús, y esto es lo que yo quiero que veamos, y esto es lo que me encanta y lo que amo de nuestro Señor. Jesús no espera a Pedro y a los demás en el templo, como diciendo, ya resucité, así que vengan. Jesús va a buscarlos a la orilla del mar, al borde de su antigua vida, si lo queremos ver así, exactamente donde ellos estaban. Y alguien necesita oír esto, así que pónganme atención. Y lo voy a leer para que... La gracia no espera que tengas todo descifrado y ordenado para encontrarte. Ese amén fue terrible, así que se los voy a decir otra vez porque creo que no lo oyeron bien. La gracia no espera que tengas todo descifrado y todo ordenado para salir a encontrarte. Jesús salió a encontrarlo ahí donde él estaba. La gracia te encuentra donde y cómo estás y luego te lleva donde el Señor te quiere llevar. La gracia, o sea, si fallaste o si te alejaste, el Señor te busca y te llama hoy, ahí donde estás. Ahí, y donde digo donde estás no es necesariamente aquí en la iglesia, donde está tu corazón. O sea, donde está tu vida espiritual, donde estás tú emocionalmente, ahí es donde el Señor te busca. Ahí es donde el Señor te está diciendo, hey, aquí estoy para ti. Y ahí es donde el Señor te llama. ¿Y qué pasa después? Miren, versículo 4 dice, y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, por eso es que me gusta Pedro, cuando se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca. O sea, él salió nadando y ahí voy. Los demás dijeron, 5 minutos más, no pasa nada, ¿sí? Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200
codos. Ahora tenemos que apreciar lo detallista que es el Señor, ¿o no? ¿Dónde comenzó el ministerio del llamado a Jesús? ¿Se recuerdan? En una barca, después de una noche entera, donde nadie había pescado, y el Señor hace una pesca milagrosa. Y hoy que Pedro pareciera haberse alejado y pareciera estar un poquito lejos, ¿dónde está? En una barca, después de una noche entera donde nadie había pescado nada. ¿Y qué hace el Señor? Les da otra pesca milagrosa. ¿Sí? Me encanta eso. Y déjenme, y reconozco que lo que voy a hacer ahorita tal vez es llevar el texto un poquito más lejos de donde debería, pero denme chance, porque creo que esto nos va a servir para el punto que quiero hacer hoy. Miren esto, Jesús llega y Jesús estaba ahí. Y lo interesante es que lo vieron y no lo reconocieron. Y cuando lo vieron no sabían que era el Señor. Y yo creo que, otra vez, déjenme llevar esto un poquito más lejos, y creo que esto nos habla a un grupo de personas, tal vez no el que se fue a su vieja manera de vivir, pero el que está ahí, porque los discípulos están ahí, están activos, están trabajando, están haciendo lo que pueden, están juntos, están cansados, pero están vacíos. Y en medio de toda su actividad, dejan de ver al Señor. Piensen por un momentito, porque hay algunos aquí, y aquí han estado, y aquí están, y están juntos, y están activos, y están trabajando, y están sirviendo, y están con otros, y están cansados, y están vacíos, y no ven al Señor. Pero el Señor está ahí. Pero el Señor está ahí, y a veces, ojo, no es que dejemos de creer. A veces quizás no es ni siquiera que nos apartemos, simplemente dejamos de ver al Señor en medio de lo que estamos haciendo. Él está ahí, pero no lo reconocemos. Y el Señor, ¿saben? No lo regaña. El Señor no llega para decir, a la muchacha, ¿qué onda? O sea, aquí estoy. No. El Señor con amor, el Señor con paciencia, se toma el tiempo para decir, tiren la red del otro lado. Y basta que uno, les dije que el desánimo era contagioso, la fe también, basta que uno diga, es el Señor, ahí está el Señor, ya viste lo que el Señor está haciendo. Y de repente todos comienzan a creer, y Pedro se emociona, se tira al agua, sale nadando. O sea, el Señor no lo regaña, el Señor simplemente se muestra a ellos nuevamente, les provee nuevamente, llena su red otra vez. ¿Saben? Quizás necesitamos un Juan en medio de nosotros a veces que nos diga, aquí está el Señor, ya viste lo que el Señor está haciendo, que nos cuente el testimonio de la gracia, de la obra del Señor en la vida de alguien, para que alguno de nosotros diga, no, sí, el Señor está aquí, y entonces podamos verlo nuevamente. Ahora me voy a brincar un par de versículos, pero brínquense al 14, y dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, o sea, solo los pongo al día, o sea, llegan eventualmente, pues Jesús les prepara unos peces, comen ahí en la playa, y entonces está amaneciendo, y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos, y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora hay tanto en este texto que déjenme tratar de ir despacito. Solo primero pongámonos en los zapatos de Pedro. Solo imagínense esto. ¿Alguna vez ustedes se han enojado con alguien, se han sacado la lengua, se han peleado y de repente se juntan? Y ahí están y uno no sabe cómo tocar el tema. ¿No les ha pasado? Así como que, ¿será que me hago el loco?
¿Será que aquí hacemos como que nada pasó? Hay una expresión en inglés que se habla del elephant in the room, o sea, del elefante en el cuarto. O sea, ¿vamos a hablar de lo que pasó? ¿No vamos a hablar de lo que pasó? ¿Será que me van a echar del grupo? ¿Será que no me van a echar del grupo? ¿Será que ya llegó el momento? ¿Será que estamos bien? Solo imagínense, tercera vez que se ven y de repente, yo me imagino que el Señor dice, ya es hora que hablemos de esto. O sea, ya, platiquemos de esto. Entonces se jala a Pedro a un lado y llega el momento. Y en lugar de comenzar con un reclamo, ¿viste, Pedro, que sí me negaste? O sea, en lugar de comenzar diciendo, no una, Pedro, no dos, Pedro, fueron 3 veces, Pedro. Jesús simplemente comienza diciéndole, Pedro, ¿me amas? Y hay una progresión aquí que una está ahí, la podemos ver, la otra tenemos que estudiar un poquito más a profundidad, pero creo que es muy, muy interesante. Pero primero, los detalles del Señor, me encantan los detallistas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba? ¿Creen que eso es casualidad? Increíble lo detallista que es el Señor, pero hay un juego de palabras. Primero, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Porque eso era lo que Pedro había dicho, ¿o no? Señor, yo hasta la muerte, aunque todos te dejen, yo aquí estoy. Pedro, ¿me amas más que estos? Y después como que el Señor la baja. Pedro, ¿me amas? Y después pareciera que solo lo repite, pero no lo repite. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Ahora, en el griego, esto es bien chilero, bien interesante. Porque viene Jesús y le pregunta, y hay diferentes palabras en griego para amor. Entonces viene Jesús y le pregunta, Pedro, ¿me ágape? O me agapao, esa es la palabra. Agapao es la palabra que describe el amor incondicional de Dios. Entonces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me agapao? ¿Me amas incondicionalmente más que todos estos? Ahora, lo interesante es que Pedro contesta, Jesús, tú sabes que yo te fileo. Tú sabes que yo te fileo. Fileo es otra palabra para amor. Es el amor de un amigo. O sea, es el amor, de ahí viene la palabra filial. ¿Sí? Es el amor de... Entonces Jesús pregunta, Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro contesta, Señor, te quiero. O sea, te quiero como... Aquí estoy, sos mi cuate, ¿verdad? La segunda vez, Pedro, ¿me agapao? Y Pedro contesta, Señor, tú sabes que yo te fileo. A la tercera vez, Jesús pregunta, Pedro, ¿tú me fileo? Y entonces Pedro se entristece y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te fileo. Ahora, ¿saben qué es parte de lo que me gusta de esto? Es casi, yo sí lo siento, es casi como que si Pedro, estuviera diciendo, Señor, ya me las llevé de superhéroe de la fe. Ya dije que iba a dar mi vida por ti y no lo hice. ¿Qué tal si soy honesto y te digo, no sé si te amo como debería? No sé si te amo con ese amor. Ya te fallé pretendiendo ser un superhéroe de la fe. Mejor te respondo con honestidad. Y eso pasa 2 veces. Y la tercera vez Jesús le pregunta simplemente si lo filea. Si lo quiere como un amigo. Y saben, no era un reclamo. Era como Jesús bajando a encontrarse con Pedro donde Pedro estaba. Ok, Pedro, aquí es donde tú estás. Aquí es donde yo me encuentro contigo. Comencemos donde estás y partamos de ahí. Pero teníamos que ver de primero dónde estabas. ¿Sabes? Y aquí es donde entramos todos nosotros. Y esto es lo que me encanta. Porque si tú eres de los que se fue, te fuiste, echaron tu colazo, estás apartado del Señor, no necesitas fingir. Jesús te encuentra donde estás con lo que puedes ofrecer. Y con eso Él puede trabajar. Sí, el que se quedó, pero está cansado, ¿sabes? Puede ser honesto con el Señor. Señor, aquí es donde estoy cansado. Jesús puede trabajar con esto. Y el que quiere crecer y se siente como superhéroe de la fe, quizás es un recordatorio de ser humildes. Tal vez no somos tan pilas como creemos que somos, pero Jesús puede usar eso también. Y el verdadero punto que quiero hacer el día de hoy, este es el verdadero punto que quiero hacer el día de hoy,
es que en este proceso de Pedro ser restaurado, 3 veces te negué, 3 veces soy restaurado por el Señor, Jesús le hace una invitación. Y la invitación es a servirle. Pedro, ¿me amas, Señor? Tú sabes que te amo. Ok, miren cuál es el llamado. Entonces, apacienta a mis corderos. Te invito a servirme. Apacienta a mis corderos. Cuida a los pequeños de la fe. Cuida a los frágiles. Los corderos, a diferencia de las ovejas dentro de un momentito, son aquellos que son pequeños, son niños en la fe, son frágiles, son débiles en la fe. Y Jesús le dice, ok, ¿me amas? Tal vez comenzá apacentando a mis corderos, trabajando con los débiles, con los frágiles, con aquellos que están comenzando en la fe. Y después le pregunta, Jesús, ¿tú me amas? Y él dice, Señor, tú sabes que te amo. Ok, entonces, y lo eleva un poquito más. Pastorea mis ovejas. Las ovejas son los creyentes. Las ovejas son aquellos que ya están caminando con Él, son los suyos. Entonces le dice, ok, ya pasamos por primer nivel de restauración, como vamos creciendo. Ahora, ¿por qué no guías, proteges, lideras, diriges a los que ya son míos? Y después le pregunta la tercera vez y la respuesta es, ahora apacienta a mis ovejas. Alimenta, asegura. Asegúrate que no le falte nada a los míos. Hay una progresión en el llamado. Y en el nivel de responsabilidad, porque, ¿saben? Cada uno de nosotros estamos en un lugar distinto de nuestro caminar. Y quizás el llamado para algunos es, comencemos trabajando con los corderos, los chiquitos, los débiles en la fe. Quizás para otros es, no, ya te toca comenzar a liderar, ya te toca comenzar a dar pasos un poquito más firmes, ya trabajar con los míos, ya liderar. Y para otros es, no, ok, vas a alimentar, vas a cuidar, vas a darle ya carne a los que ya llevan algún tiempo caminando. Sea como sea, el punto es, el proceso de restauración de Pedro venía de la mano de una invitación a servir al Señor y a servir a otros. Como parte del proceso. Por eso es que el mensaje de hoy se llama el servicio como una herramienta de restauración. Es la parte del proceso. Parte del proceso es servir a otros. Ahora, ojo. Servir no es pagar una deuda con el Señor. No es tratar de limpiar la deuda con el Señor, compensar por mis errores porque me siento culpable o me siento avergonzado o algo solo para los que ya están limpios y fuertes. Eso negaría el Evangelio. Y solo recuerden, a estas alturas Jesús ya murió y ya resucitó por Pedro. Ya la gracia ya fue extendida. El llamado a servir viene desde una gracia entregada, no como una condición para aceptar esa gracia. Y es que otra vez, el servicio es una herramienta de restauración. Es de alguna manera una señal de una confianza restaurada de parte del Señor. Y les voy a dar solo 3 puntos de por qué el servicio es una herramienta de restauración. Pero creo que son válidos. Primero, el servicio reubica nuestro enfoque del yo a otros. Cuando tú fallaste, cuando tú estás alejado, cuando tú nos ensimismamos, ¿no? Nos ponemos nosotros en el centro, todo se trata de nosotros. Cuando estamos cansados o heridos, todo se vuelve introspectivo, giramos alrededor de la culpa, de la vergüenza, del cansancio, o estamos en un lugar de egoísmo donde todo se trata de mí y yo quiero vivir para mí, que me den a mí. Pero el servicio hace algo simple pero poderoso. El servicio nos saca de nosotros mismos. El servicio me quita los ojos de mí para ponerlos en alguien más. Y cuando Pedro estaba perdido, Jesús no lo mandó, Pedro, andate a encerrar y vas a leer 10 veces toda la Torah para que entonces puedas reflexionar. No, le demás, Pedro, ¿por qué no comenzás sirviéndome a mí y sirviendo a otros? Salí de ese lugar donde ay, pobrecito yo, es que tan malo que ya, pon tus ojos en otro lado. El servicio nos reubica nuestro enfoque del yo a otros. Muchas veces Dios sana nuestro corazón mientras dejamos de mirarnos tanto a nosotros mismos. La otra cosa que el servicio hace es que el servicio nos permite experimentar amor en acción.
Pedro le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Ok, entonces ama a otros. Entonces ama a otros. El servicio nos ayuda a sentir otra vez lo que decimos creer. Cuando servimos y amamos a otros desinteresadamente, ojo, comenzamos a experimentar la manera en que Dios nos sirve y nos ama a nosotros desinteresadamente. A veces, ¿saben? No es que dejemos de amar a Dios, simplemente dejamos de experimentar o de practicar ese amor. Y cuando el amor no se practica, se enfría. Y lo otro que hace el servicio, número 3, es que el servicio reconstruye identidad. El servicio reconstruye identidad. Pedro volvió a pescar. Regresó a su identidad pasada. Pedro regresó a donde él se sentía que valía. Y Jesús lo llama a servir diciéndole: no, hay una identidad, y a una identidad restaurada, hay una identidad nueva para ti. Pedro no volvió a servir para ocupar su tiempo porque estaba desocupado o aburrido, sino para recordar en parte quién era en Cristo. ¿Saben? Cuando Pedro no sabía dónde estaba parado con Jesús, me encanta esto y a veces se nos pasa de largo. Jesús lo invita a servir y le dice: tú me amas. Ya es entre líneas. Tú me amas amando a otros. Le dice: tú te acercas a mí sirviendo a los míos. No importa dónde estés en el camino. Esto ya es para nosotros, ya no de Pedro. Hay algo que puedes hacer. Apacentando los corderos, pastoreando las ovejas, apacentando las ovejas. O sea, hay algo que puedes hacer, no importa dónde estés en el camino. Y conforme lo hagas, vas a redescubrir tu amor y tu pasión por Él. El llamado de Jesús nos muestra, y esto es lo que me encanta, a un Dios que no está esperando perfección para invitarte a ser de los suyos, que no está esperando que estés bien para que puedas hacer algo por Él. Dios puede trabajar, ojo, Dios puede trabajar en ti mientras tú estás trabajando para Él. Eso es lo que me encanta. Así que hoy sí, déjenme hablarles. Si tú estás lejos, Él está ahí, a la orilla del mar, esperándote para que le conozcas bien. Si tú estás cansado, estás trabajando, no has visto fruto y simplemente ya no lo ves, lo has perdido de vista, Él está dispuesto a mostrarse nuevamente a ti en medio de lo que estás haciendo. Y si tu deseo este año es simplemente acercarte a Dios, conocerle más, crecer en Él, Dios puso el querer, Dios puso ese deseo ahí. Y uno de los haceres, una de las formas de alcanzar el querer, de lograr el hacer, es sirviendo. Y hay muchas formas, y hay muchos niveles de servir, y hay muchos lugares donde nos podemos involucrar. Pero al igual que el convivio que les conté al principio, al igual que Pedro, cuando servimos, algo se enciende, algo se renueva y comenzamos a caminar más cerca de Él. Y ojo, no todos van a hacer lo mismo, no todos van a dar el mismo paso, pero todos van a dar un paso. Y de hecho ese es el lenguaje que usamos aquí en la iglesia. Es el lenguaje que usamos en Casa Libertad. Tenemos una estrategia donde invitamos a las personas a dar pasos. Dependiendo de dónde estás en tu caminar con Él, pues hay un paso siguiente y otro no es el mismo para todos. Y si tú hoy dices: ok, yo me necesito levantar y dar un paso, bueno, a todos en la entrada les entregarán una tarjetita, ¿sí? Alguien que me regale una tarjetita. Perdón, no agarré yo una, gracias. Y si ven, aquí abajo están los pasos de la iglesia. Y quizás tú dices: ok,
yo estoy comenzando lo que necesito es un punto de partida. Ok, punto de partida, pongan ahí. Y quizás para algunos dicen, ok, yo ya medio comencé, pero necesito conectarme con otros. Así que vamos al grupo de conexión. O tal vez alguno dice, no, ok, quiero profundizar, quiero entrar a la fiesta. Ok, tú comienzas en un grupo en casa. O quiero comprometerme, y entonces te vamos a invitar a dar ese paso de ser un miembro del pacto. Y después al decir, no, yo quiero servir. Así que si tú dices, yo quiero servir hoy porque te gustó el mensaje, primero Dios, ojalá. Pero si tú dices, yo quiero servir, quizás te van a decir, ok, vamos a dar unos par de pasos antes. Órale, no lo tomes a mal. Queremos que llegues ahí en orden. Pero si tú quieres dar un siguiente paso, llena esto, pasa a la central de conexión al terminar, déjalo ahí y nosotros te vamos a ayudar a dar ese siguiente paso. ¿Sí? Ahora, déjame terminar el texto, porque así terminamos el texto. Pero no lo terminé. Jesús, después de esto, narra de una manera muy curiosa y quizás muy extraña. Comienza a hablar con Pedro y la Biblia simplemente lo dice así, que él comienza a decirle la manera en que iba a morir. Es más, lo dice así en el versículo 19. Dice, estaba dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Interesante forma de terminar la conversación, pero al final, y eso es lo que quiero que vean, simplemente le dice, pero tú sígueme. Ese es nuestro llamado. Estemos donde estamos, tú sígueme. Algún día nos va a tocar glorificar al Señor con nuestra muerte como Pedro. Algún día lo vamos a servir así como Pedro estaba invitado. Pero ahorita simplemente es tú sígueme. Y no le dio un manual, no le dio un plan detallado de los siguientes 5 años. Nosotros sí le estamos dando algunos pasos. Solo lo invitó a una relación con Él. Y ese sígueme es algo que Jesús dijo a Pedro, sí, pero es algo que Jesús sigue diciendo a cada uno de nosotros hoy. Estés donde estés, voltea a ver y sígueme. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.